¿Y qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí mejor, excelente. Perfecto. ¿La pantalla ya la están viendo? Sí, señor, ahí se le ve. Súper bien. ¿Podemos arrancar? Sí, doctor. Bueno, Sí, perfecto. doctor, Muchas arranquemos gracias. ya. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, si en algún momento existe intermitencia en la transmisión, no tengo ningún problema en que me detengan durante la charla. Buenas noches. Mi nombre es Jairo Rentería. El día de hoy les agradezco por la invitación para conversar de este tema, que es tal vez uno de los temas más difíciles de abordar en el servicio de urgencias, debido a las múltiples etiologías que podrían explicar la aparición de fiebre. La intención es que durante los siguientes 50 minutos podamos transmitir unos mensajes claros, unos mensajes prácticos de cuándo preocuparnos y cómo actuar ante ese paciente que llega a urgencias, tiene fiebre y no tiene un foco infeccioso aparente. La propuesta para el día de hoy, denme un segundo, puntero, la propuesta entonces para el día de hoy será que en estos 4 pasos podamos revisar nuestro tema. Una corta introducción, una fisiopatología más con el objetivo de que podamos entender en dónde estamos parados, pero definitivamente el grueso más grande de la charla será cómo abordar al paciente con el que nos enfrentamos en el servicio de urgencias y unas pequeñas conclusiones. Entonces, cuando hablamos de fiebre, el principal problema que surge es poder definir qué es fiebre. Y para poder hablar de fiebre deberíamos intentar determinar cuál es el valor normal de temperatura en el cuerpo. Sin embargo, con certeza, cada vez que alguno de ustedes se ha enfrentado a este tema, se encuentran con el mismo problema. Y es que diversas literaturas describen valores corporales diferentes, los cuales están condicionados a el lugar donde lo mida, la hora del día en el que lo mida y en características propias de cada uno de los pacientes: cuántos años tengo, mi peso, en qué lugar del mundo me encuentro. Todo eso ha hecho que se acepte un umbral demasiado amplio en el cual la temperatura corporal puede moverse a lo largo del día y entre días. Básicamente, asumiremos con los objetivos de la charla de hoy que una temperatura normal será aquella que vaya entre 35.3 y 37.7. Sin embargo, aparece un término que es muchísimo más frecuente en la literatura, es en español, y es hablar de la febrícula como esa elevación de la temperatura por encima del valor umbral para esa persona, pero que no cumple definición de fiebre. Entonces, una vez dicho esto, la siguiente pregunta a responder es: ¿qué es la fiebre? Asumiremos entonces que consideraremos a nuestro paciente con fiebre cuando su temperatura corporal de forma persistente esté por encima de 38 grados, dependiendo del sitio donde la tomemos. Sin embargo, lo más frecuente es que la temperatura se tome en la axila, y este será el valor que utilizaremos como fiebre en la axila. Entonces, la pregunta será: ¿la elevación de la temperatura de mi paciente corresponde a fiebre, o existen algunos procesos clínicos y procesos fisiopatológicos que puedan explicar estos ascensos en la temperatura? Entonces, podremos hacer la diferenciación entre dos grandes conceptos, que es la fiebre y la hipertermia, partiendo del hecho del por qué la temperatura se eleva. Diremos que mi paciente tiene fiebre cuando el ascenso en la temperatura es secundario a una respuesta a sustancias que estimulan el aumento en la producción de la temperatura, así como disminuyen la capacidad del cuerpo para disipar calor. Casi siempre esto se produce en el contexto de procesos infecciosos o procesos inflamatorios significativos, en los cuales hay liberación de sustancias pirógenas, siendo la más importante la interleuquina 1, quien en el hipotálamo genera cambios que hace que el cuerpo requiera reajustar la temperatura corporal. Por otro lado, la hipertermia será aquella elevación en la temperatura corporal en la cual no hay mediación de sustancias que alteran el punto de ajuste de la temperatura corporal en el hipotálamo, sino en la cual netamente hay un desbalance
entre la cantidad de temperatura que produce el cuerpo y la capacidad del cuerpo para disipar ese calor, siendo los mejores ejemplos el golpe de calor y la hipertermia maligna asociada a algunos medicamentos anestésicos. Consideraremos la hiperpiresia como una forma extrema de elevación en la temperatura, casi siempre por encima de 41, aunque hay literaturas pues, que lo mencionan a partir de 40 grados. Siempre que tengamos un paciente hiperpirético, deberemos pensar en condiciones clínicas graves, especialmente infecciones en el sistema nervioso central, pacientes con sepsis o algunas fiebres inducidas por medicamentos. El día de hoy enfocaremos nuestro esfuerzo en lo que es la fiebre sin foco aparente. Básicamente, es todo paciente con un síndrome febril en el cual, luego de interrogarlo y revisarlo de forma exhaustiva, así como apoyándome en algunos exámenes básicos, no logro identificar cuál es la causa de la fiebre. Por otro lado, y no será objeto de la charla actual, el concepto de fiebre de origen desconocido es aquel paciente que luego de un estudio exhaustivo de etiologías del síndrome febril, mi paciente persiste sin un diagnóstico específico. Existe un punto temporal que es importante tener en cuenta para esta definición y el cual cambiará de acuerdo al contexto en el que yo me encuentro. Si mi paciente está hospitalizado, pues será aquel síndrome febril que luego de 3 días de estudios exhaustivos no logro identificar la etiología, mientras que si el estudio se realiza en el contexto ambulatorio, será aquel paciente que luego de 3 semanas de estudio persiste con fiebre sin una etiología específica. Pero como les mencionaba, no será el objetivo de nuestra charla. Básicamente quisiera que tengan en cuenta que la aparición de fiebre se debe a la presencia de unos agentes pirógenos, los cuales vienen liberados directamente desde microorganismos como productos microbianos, luego de la destrucción de estos microorganismos por el sistema inmune o como respuesta a un daño tisular inducido durante el proceso inflamatorio o durante el proceso infeccioso. Todos estos agentes pirógenos casi siempre terminan representándose en potenciadores o amplificadores de la respuesta inflamatoria, donde el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 terminan siendo los más importantes, pero también la interleuquina 6, el interferón. Todos ellos en el hipotálamo, específicamente en la área preóptica, lo que hacen es que a través de vías de prostaglandinas alteran el termostato del cuerpo y lleva a que se favorezcan mecanismos para aumentar la producción de calor y disminuir la disipación del mismo, lo que se traduce todo en un aumento en la temperatura corporal que nosotros identificamos y clasificaremos como fiebre. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema de la fiebre? Y es que es tremendamente frecuente. Hasta 7.5% de todas las consultas por urgencias tienen algo que ver con fiebre. Es fundamental un enfoque diagnóstico, porque aunque la causa varía de forma significativa, la única forma de aproximarnos de forma adecuada es a través de un algoritmo diagnóstico que nos permita considerar las condiciones más frecuentes e identificar a los pacientes con condiciones más graves. El problema más grande que tenemos cuando nos enfrentamos a un paciente con fiebre es que prácticamente no tenemos ninguna herramienta, ni clínica ni paraclínica, con la suficiente especificidad para decirme con certeza que la etiología de mi fiebre, especialmente la fiebre aguda, es secundaria a X o Y condición. La ventaja es que la mayoría de las veces la fiebre tendrá un origen en un proceso infeccioso y afortunadamente este proceso infeccioso será viral, lo que significa que en la mayoría de las ocasiones tendrá un curso autolimitado. Miren cómo en términos generales en un adulto promedio sin ningún tipo de inmunocompromiso la mortalidad global relacionada con un síndrome febril es menor al 1%. Existirán algunos pacientes con factores de riesgo importantes y que discutiremos más adelante en quienes la mortalidad puede subir hasta el 30% y tal vez sean estos pacientes los que se beneficien de aproximaciones más agresivas que tengan como objetivo identificar la etiología. Miren, básicamente aquí lo que quiero mostrar es un estudio que realizaron en Popayán en el cual buscaron como cuál es la etiología de la fiebre infecciosa en los pacientes que estaban en una unidad de cuidados intensivos. Simplemente quiero mencionarles
porque esto será algo recurrente durante la charla, que ellos, luego de revisar 135 historias, se dieron cuenta que la mayoría de los procesos o síndromes febriles en el contexto de infección provenían de foco pulmonar, urinario, biliar y gastrointestinal. Y quiero que estos 4 focos queden grabados en su memoria, puesto que la mayoría de los pacientes a quienes nos enfrentemos, así no tengan manifestaciones clínicas específicas, deberemos pensar en aquellas causas más frecuentes de procesos o de síndromes febriles y por lo tal considerarlos. El paciente con fiebre de origen desconocido tiene una etiología y un manejo totalmente distinto. Recuerden que en aquellos pacientes deberemos considerar infecciones por microorganismos atípicos, procesos neoplásicos, procesos inflamatorios y autoinflamatorios y neoplasias. Por lo tal, el abordaje de un paciente en quien yo estoy buscando o lo estoy enfocando como una fiebre de origen desconocido es totalmente diferente. Cuando hablamos de una fiebre sin origen aparente en el servicio de urgencias, todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a buscar a aquellos pacientes que tienen mayor probabilidad de irles mal o aquellos pacientes con mayor probabilidad de tener como etiología un proceso infeccioso que requiera intervención farmacológica o soporte médico específico. Entonces, en urgencias, chicos, siempre que nos enfrentemos a un paciente con fiebre, lo primero que deberemos pensar, evidentemente, es un proceso infeccioso. Sin embargo, existen muchísimas otras causas que lo expliquen. En esta tabla que está partida a la mitad, en la columna de la izquierda, verán aquellas etiologías infecciosas que con frecuencia pueden encontrarse en los servicios de urgencias. Definitivamente las infecciones bacterianas, como la infección urinaria, las infecciones gastrointestinales, las infecciones respiratorias y las infecciones en tejidos blandos ocupan la mayoría de las explicaciones. No deberemos entonces olvidar aquellos procesos infecciosos, procesos virales, los cuales son más difíciles de diagnosticar porque no tenemos disponible muchas veces las pruebas diagnósticas específicas, infecciones por parásitos. En Colombia, donde somos endémicos para algunas enfermedades tropicales, deberemos considerarlo en la mayoría de nuestros pacientes, así como infecciones por microorganismos transmitidos por vectores específicos que revisaremos más adelante. En la columna de la derecha aparecen explicaciones adicionales de la fiebre no infecciosas, de las cuales yo quisiera llevarles y dejarles en su cabeza que deberemos considerarla en aquellos pacientes que tienen síntomas demasiado atípicos y en quienes yo no esperaría que su presentación clínica fuese tan atípica. Aquellos pacientes que luego de tratamientos antibióticos dirigidos para mi sospecha diagnóstica no mejoran, siempre la pregunta será: ¿estoy tratando algo que no es una infección con antibióticos? Y en aquellos pacientes con comorbilidades complejas, porque son pacientes, primero, que tienen una reserva fisiológica más bajita, lo que quiere decir que si me demoro mucho en intervenirlos, los desenlaces van a ser peor. Y número 2, debido a sus comorbilidades, las manifestaciones clínicas de los procesos, tanto infecciosos como no infecciosos, pueden ser diferentes. Quisiera que se llevasen en su cabeza estos grandes simuladores de fiebre en el servicio de urgencias: la embolia pulmonar, la hemorragia intracraneal, las neoplasias, algunos medicamentos y las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, que cada vez tienen entonces unas expectativas de vida y unos tratamientos modificadores de las enfermedades tan importantes que les permite vivir más, pero que en el contexto de nuestro sistema de salud se están descompensando y están llegando a urgencias con flares o brotes de su enfermedad de base. Miren cómo entonces, de acuerdo al sistema, yo debería pensar en condiciones específicas, algunas más graves que otras. Sin embargo, recuerden entonces que es necesario un abordaje sistemático en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo clasificamos la fiebre? Ya digo, mi paciente tiene más de 38 de temperatura de forma persistente, entonces yo la podré clasificar por duración. Aguda, aquel paciente que lleva menos de 7 días. Subaguda, de 7 a 21, tal vez esta subclasificación es menos convencional, pero entonces diremos aquel paciente con fiebre prolongada, aquel que lleva más de 3 semanas con fiebre sin una explicación. Entonces diremos entonces que tiene una infección o una síndrome febril prolongado de origen desconocido. También es valioso poder diferenciar si mi paciente tiene algún grado de inmunocompromiso, puesto que esto me obligará a tomar decisiones muchísimo más rápidas y mucho más agresivas. En el contexto hospitalizado,
Si la fiebre aparece en un paciente hospitalizado, esto me orientará a infecciones asociadas a los cuidados de la salud, mientras que en el contexto ambulatorio, pues de acuerdo a la epidemiología local, deberé considerar X o Y coincidencia. El paciente viajero, ¿cierto? Pensar en aquellas infecciones transmitidas por los alimentos, casi siempre orofecales. Muy bien, ¿qué pacientes deberemos prestarles más atención? Y en consecuencia les propongo que consideremos estos tres grupos de pacientes al momento de hablar de un paciente que tiene una fiebre sin un foco específico. Aquel paciente que no tiene factores de riesgo y que además de la fiebre no hay evidencia de disfunción orgánica. El segundo es el paciente que tiene factores de riesgo, pero que todavía no tiene disfunción orgánica, pero tal vez este paciente por su poca reserva fisiológica deberemos estar más atentos ante posibles etiologías infecciosas que requieren intervención. Y por último, el paciente que además de la sospecha de infección o que en el curso del síndrome febril agudo tiene un compromiso orgánico y en consecuencia considero que está séptico. Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente con síndrome febril, lo primero, como casi todo en la medicina, arrancará de una historia clínica detallada. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene fiebre? ¿La fiebre tiene algún patrón específico o se presenta de forma intermitente? ¿Qué síntomas se asocian a la fiebre? Casi siempre buscaremos entonces manifestaciones cutáneas, gastrointestinales, respiratorias, genitourinarias, en sistema nervioso central, cardiovasculares, que puedan orientar hacia alguno de los síndromes febriles para luego entonces buscar etiologías específicas. Antecedentes importantes: tener cáncer, tener tuberculosis, haber sido intervenido quirúrgicamente reciente, viajes o introducción de fármacos nuevos en mis tratamientos. Ser portador de dispositivo, eso es especialmente importante en los pacientes que tienen un deterioro clínico rápido. Revisar los catéteres, revisar la sonda vesical, revisar dispositivos implantados. El uso de drogas intravenosas por el riesgo de que este sea el foco, el sitio de ingreso de una bacteriemia y la posibilidad de tener endocarditis. Datos epidemiológicos de importante como en mi familia, en mi casa todos son sintomáticos respiratorios, hay alguien que tiene diagnóstico de COVID, hay alguien que está en tratamiento por tuberculosis, haber viajado a zonas endémicas para enfermedades específicas. Recuerden entonces aquí en Colombia el viajar hacia la costa, viajar hacia la costa pacífica, ir al sur del país, ir a La Guajira se asocia con enfermedades específicas que veremos un poquito más adelante. Así como también, pues, mi paciente en qué contexto se mueve, en dónde vive. Muy bien, luego de un interrogatorio específico, yo deberé revisar a mi paciente enfocándome en aquellos hallazgos de disfunción orgánica, aquellos hallazgos que sugieran hipoperfusión y aquellos hallazgos que puedan orientarme hacia un foco específico. Hay manifestaciones clínicas que pueden pasar desapercibidas, especialmente entonces la presencia de adenopatías, un soplo nuevo, que un paciente tenga una erupción cutánea que inclusive él no hubiese percibido, o la evidencia de tener más. Recuerden entonces que en el abordaje de los pacientes febriles en urgencias hay una propuesta de evaluar las ventanas de perfusión o el choque, dado que aquellos pacientes con hipoperfusión clínica tienen muchísima más probabilidad de morir en las siguientes horas. Una de las ventanas específicas es la piel y hemos planteado entonces desde hace ya algunos años el score de moteado, en el cual en la rodilla, aunque la imagen no se ve muy bien, esto es una rótula, intentamos determinar si mi paciente tiene la piel moteada y lo clasificamos con un puntaje que va de 0 a 5. 0, la ausencia de moteado. 1, un moteado que se limita a la zona de la rótula. 2, el moteado que va por encima de la rótula. 3, el que va por encima del tercio medio del muslo. 4, el que llega hasta la región inguinal de ese lado. Y 5, el que va más allá de la región inguinal. ¿Para qué es importante? Puesto que la presencia de moteado, por lo menos grado 2, y específicamente la persistencia del moteado más allá de 6 horas luego de las intervenciones iniciales para mejorar la perfusión, se asocia con peores desenlaces y una mortalidad más alta a los 14 días. Ventajas: hasta el 85% de los casos podremos orientar la etiología de ese síndrome febril luego de un interrogatorio dirigido y de un examen físico exhaustivo.
El tercer punto es, bueno, ¿cuáles son aquellos exámenes básicos que yo puedo hacer para intentar orientar a mi paciente? Un hemograma, la realización de reactantes de fase aguda, un perfil hepatorrenal, ecografía de abdomen, ecografía de tórax, ecografía de tejidos blandos, radiografía de tórax, realizar hemocultivos, lactato, gases arteriales. La pregunta es, en el contexto de un síndrome febril agudo sin un foco específico, ¿yo cómo interpreto estos resultados? ¿Cuándo los debo hacer? ¿Los debería hacer todos? ¿Los debería hacer en el primer contacto médico con mi paciente para estar más tranquilo? Y bueno, si los resultados son normales, entonces me relajo. Y pues les cuento y les adelanto que desafortunadamente, aunque los biomarcadores son útiles, no son definitivos ni para diagnosticar ni para excluir enfermedades específicas y lo revisaremos a continuación. En el hemograma, tal vez los hallazgos más importantes, tener leucocitosis, especialmente si es una leucocitosis de predominio neutrofílico, si está desviado a la izquierda y tengo bandemia, por lo menos una bandemia mayor al 5%, se asocia con una mayor probabilidad de que el origen sea infeccioso. En poblaciones específicas, especialmente los ancianos, y en los pacientes inmunosuprimidos, la presencia de leucopenia se asocia con peores desenlaces en quien yo sospecho un proceso infeccioso. Los reactantes de fase aguda, y tal vez aquí me detendré un poco más, puesto que todo paciente con fiebre le pedimos reactantes de fase aguda y tomamos decisiones de acuerdo a lo que estos reactantes nos muestran. Con certeza, los que la mayoría conocemos es la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y la procalcitonina. Pero recuerden que un reactante de fase aguda es toda aquella proteína que en el contexto agudo se eleva o disminuye más del 25% respecto a su valor basal. Tendremos en consecuencia otros reactantes que deberemos considerar como la ferritina, que se comporta como un mecanismo de protección frente a infecciones bacterianas, donde buscamos entonces tener la menor cantidad de hierro disponible para el metabolismo de las bacterias. El amiloide sérico, tal vez una de las pruebas más específicas de procesos infecciosos bacterianos, pero que no somos capaces de medir de forma fácil en la mayoría de nuestros servicios. El fibrinógeno, que será importante al momento de interpretar un poco el resultado de la BCG, la epsidina, entre otros. Mientras que tenemos unos reactantes de fase aguda negativos, porque son reactantes que descienden en el momento del proceso inflamatorio agudo, donde quisiera hacer una mención especial a la albúmina como un reactante de fase aguda negativo. Muy bien, entonces la proteína C, recuerden que es una proteína que pertenece a la familia de las pentraxinas. Ella tiene como objetivo fijarse a patógenos y a células dañadas para que el complemento la reconozca y facilite su fagocitosis por los macrófagos. Y de alguna forma, entonces la proteína C reactiva funciona como una molécula de opsonización para favorecer la eliminación de todas estas sustancias. Son producidas entonces por el hígado en respuesta a aquellas sustancias pirógenas que previamente mencionamos en la génesis del aumento en la temperatura, especialmente la interleuquina 6. La proteína C reactiva es una proteína que es muy específica de un proceso inflamatorio, más no de un proceso infeccioso, y puede elevarse en consecuencia en el curso de infecciones bacterianas, virales, fúngicas, en procesos inflamatorios, así como en procesos de infarto relacionados con isquemia intestinal o corazón. Hay que tener en cuenta que la proteína C reactiva empieza a elevarse relativamente rápido, pero alcanza sus valores estables a las 48 horas del insulto. Disminuye rápidamente después de que el estímulo cesa, pero logramos alcanzar cambios significativos cada 48 horas. Y por esa razón, durante las primeras 24 a 48 horas no es muy útil y deberemos evaluar los cambios en su concentración por lo menos cada 48, ojalá cada 72 horas para poder tomar decisiones adecuadas. El valor normal descrito en la literatura es de 5 miligramos por litro o de 0.5 miligramos por decilitro. Esto dependerá de las unidades en las que su laboratorio lo reporte. Sin embargo, solamente se ha dicho de paso, aunque decimos que más de 0.5 miligramos por decilitro se considera un valor, menos de ese valor se considera como normal. Miren cómo en 21,000 personas en Estados Unidos hasta el
40% de las mujeres, 44% de las personas de raza negra tenían concentraciones por encima de esos valores de normalidad. Y como hasta más de 10 miligramos por litro encontrábamos 15 y 13% en las mujeres. Por esa razón, se ha propuesto que intentemos corregir el valor superior de la normalidad de la PCR en los hombres utilizando la edad en años dividido 50 y en las mujeres la edad más 0.6 dividido 50, el cual utilizaremos como punto superior de la normalidad para determinar si la PCR está elevada. Entonces, ¿será que podemos determinar entonces valores a partir de los cuales asumimos que esa elevación o esa normalidad en la proteína C reactiva se relaciona con alguna enfermedad en particular? Pues en forma general nos proponen que tener menos de 1 miligramo por decilitro suele no relacionarse con infecciones graves. En caso de que sea secundario un proceso infeccioso, casi siempre será viral y leve. Tener concentraciones entre 1 y 4 aumentan la probabilidad de que estemos en el concurso de un proceso infeccioso, que la mayoría de veces de un proceso infeccioso viral. Miren cómo los valores van aumentando y valores por encima de 4 a 10, entonces aumentan la posibilidad de que el proceso infeccioso esté presente y que este proceso infeccioso sea bacteriano. Sin embargo, este valor requiere de un juicio clínico, ya que el contexto clínico específico con la elevación en la PCR podrá orientar hacia un origen infeccioso. Y por último, valores más altos parecerían asociarse con una mayor probabilidad de una infección bacteriana, y a mayor elevación pues asumiríamos que la probabilidad es aún más grave. Sin embargo, yo quisiera mostrarles lo siguiente. Miren, en este estudio utilizaron 800, casi 840 pacientes que tenían una PCR mayor a 10 miligramos por decilitro e intentaron determinar qué explicaba la elevación en la PCR. Miren cómo el 55% de los pacientes tenían un proceso infeccioso en curso, pero como el 45% restante no tenía un proceso infeccioso, y miren cómo casi que en 2 de cada 10 de esos pacientes no supieron cuál era la etiología de una PCR tan elevada. Como cuando la PCR es mayor a 350, o sea, 35 miligramos por decilitro en las unidades que utilizamos con mayor conveniencia en nuestra ciudad, la posibilidad de que la elevación fuese infecciosa era casi el 90%, y miren cómo nuevamente la principal causa será pulmonar, genitourinaria, tejidos blandos y gastrointestinal, sin desconsiderar el resto de las cosas. Si bien el mensaje parecería, bueno, entre más alto, pues es más probable que sea de origen infeccioso, miren cómo, aunque esto sucede de esta manera, el resto de las explicaciones no infecciosas tienen concentraciones de la PCR que van de 10 a 30, y como algunos pacientes en quienes nunca supimos que tiene llegan a tener concentraciones de PCR hasta 45. Por esa razón, aunque valores más altos puedan asociarse un poco más con el riesgo de infección, no existe un punto de corte específico. Y la pregunta es, bueno, pero entonces si subimos lo suficiente, ¿será que eso aumenta la probabilidad de que sí sea algo infeccioso? Sí, claro, miren cómo en este estudio valores de PCR por encima de 50 miligramos por decilitro se asociaron con mayor probabilidad que fuese secundario a un proceso infeccioso, hasta en el 88% de los pacientes. Sin embargo, miren cómo entonces todavía existen procesos no infecciosos que pueden alcanzar estos valores, especialmente pacientes con tumores o con procesos inflamatorios graves. Muy bien, la pregunta es, si la PCR no me ayuda a identificar a aquel paciente que tiene un proceso infeccioso, ¿será que condiciones infecciosas específicamente graves llegaría a ser útil? Entonces miren cómo en este estudio ellos intentaron determinar si en pacientes que describían estar con fiebre y que llevaban menos de 4 semanas con la fiebre, la concentración de la PCR ayudaba a predecir la probabilidad de que mi paciente tuviese una bacteremia. Miren cómo aquí en estos casi 450 pacientes, el 20% de ellos tuvo bacteriemias, y la mayoría de las bacteriemias fueron entonces por un solo microorganismos y fueron microorganismos gram negativos. La mayoría de estos pacientes tenían el origen de la bacteriemia en gastrointestinal o genitourinario.
Miren acá, entonces, como chicos, lo primero, el origen de la bacteremia, pacientes con infecciones genitourinarias, gastrointestinales, piel y tejidos blandos, sistema nervioso central y endocarditis infecciosa, pues eran pacientes que se presentaban principalmente sin bacteremia. Yo lo que quisiera mostrarles es aquí cómo se comportaron entonces los predictores clínicos para pensar en bacteremia. Miren cómo aquellos pacientes bacterémicos solían ser más ancianos, tenían una temperatura corporal más alta, tenían presiones arteriales sistólicas y diastólicas más bajas, tenían concentraciones de las plaquetas más bajas, un nitrógeno ureico más alto, todos estos de forma estadísticamente significativa al compararlos con pacientes sin bacteremias. Y específicamente lo que nos interesaba ver es cómo se comportaba la PCR y miren cómo en este estudio tener entonces más de 118 miligramos por litro. Esto fue un error que ellos luego corrigieron, más de 118 miligramos por litro o en promedio 118 miligramos por litro versus 85 miligramos por litro, era mucho más frecuente entonces tener PCRs más altas en los pacientes con bacteriemia y esa diferencia era estadística desde el punto de vista significativo, desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, es importante mencionar lo siguiente. Miren cómo aquí, cuando nos comparaban los pacientes que estaban el recuadro gris, no infectados versus el recuadro blanco infectados, si nosotros utilizábamos la PCR en las primeras 12 horas, no habían diferencias significativas para intentar predecir la aparición o la presencia de bacteremia. Y miren cómo después de las 12 horas las diferencias entre las concentraciones de la PCR entre los infectados con bacteriemia versus los pacientes infectados sin bacteremia, la PCR se volvía significativa. Y cómo, entonces, después de las 24 horas, la diferencia se acentuaba más. Lo que refuerza lo que les mencionaba previamente, y es que idealmente en las primeras 24 horas no deberíamos utilizar la PCR como un marcador de infección y específicamente lo que este estudio nos muestra como un marcador de bacteriemia. Al comparar los pacientes infectados, que eran los pacientes del recuadro grisecito claro y del recuadro blanco, versus los pacientes infectados, la PCR fue estadísticamente significativa. Sin embargo, el área bajo la curva era de 0.59 cuando los incluíamos a todos y mejoraba un poco cuando solamente incluíamos a los pacientes en quienes la medición se evaluaba 12 horas después de la presentación a urgencias. Sin embargo, yo quisiera hacer una mención y es que miren que aunque el mensaje es que la PCR podría diferenciar, miren cómo los pacientes con etiologías no infecciosas tenían hasta 10 miligramos por decilitro de PCR, lo que refuerza la idea que en concentraciones limítrofes la PCR pierde su utilidad y su especificidad para diferenciar entre ambos. ¿Listo? En este estudio que les había mostrado previamente, ellos encontraron que los factores que mejor se asociaron con la probabilidad de bacteriemia luego del análisis multivariado fue tener una temperatura mayor a 39, estar trombocitopénico, tener un BUN mayor a 20 o una puntuación en la escala de Pixburg mayor a 4 puntos, de 4 o más puntos. Muy bien. Entonces, si la PCR sirve solamente cuando está muy alta, y a pesar de que esté muy alta, existen otras causas no infecciosas, ¿será que podríamos utilizar otros marcadores? La procalcitonina ha tomado muchísima fuerza en los últimos años y cada vez la tenemos más disponible. Recuerden que es una prohormona de la calcitonina y que se produce en muchísimos tejidos en el contexto de procesos inflamatorios secundarios a infecciones bacterianas. La procalcitonina es muchísimo más específica, por lo menos conceptualmente, que la PCR a los procesos infecciosos. Se eleva muchísimo más rápido, pero también suele normalizarse más rápido, por lo tal es muy útil para la suspensión de la terapia antibiótica. Diremos que una procalcitonina por debajo de 0.5 es normal y hace que la probabilidad de tener una infección bacteriana sea muy bajo. Valores por encima de 2 se consideran positivos con una mayor probabilidad de un proceso bacteriano grave. Valores entre 0.05 y 2 están entre 0.05 y 0.1, todavía podríamos considerarlo dentro de un rango fisiológico, pero entre 0.1 y 0.5
está en una zona gris en la cual existen otras explicaciones importantes. Y de 0.5 a 2 es una zona gris menos gris, en donde deberíamos empezar a considerar procesos inflamatorios en el contexto de infecciones. Sin embargo, existen muchísimas otras cosas que también la podrían elevar de forma aguda, por lo tal, valores aislados de procalcitonina no son suficientes para decir que mi paciente tiene un proceso infeccioso. Miren cómo en este estudio, y no los quiero aburrir con muchos datos, aquí lo que hicieron fue en 105 pacientes que los siguieron durante 5 días, los clasificaron de acuerdo a las variables clínicas entre pacientes que estaban no infectados, infectados o que tenían un trauma. Y los subcategorizaron de acuerdo al SOFA. El SOFA, recuerden entonces que es un puntaje de disfunción orgánica múltiple y a mayor valor en el número, pues quiere decir que yo estoy más enfermo. En los pacientes que estaban menos enfermos con SOFAs de 1 a 6 versus pacientes que estaban muchos más enfermos de forma progresiva, los dividieron en 4 grupos y evaluaron cómo se comportaba cada uno de estos reactantes de fase aguda en ellos. Miren cómo la procalcitonina en pacientes con SOFA bajito estaba en promedio mucho más alta que en los pacientes no infectados. Y miren cómo a medida que en los pacientes infectados empeoraba el compromiso orgánico, la procalcitonina aumentaba de forma significativa, mientras que en los pacientes no infectados, a medida que la disfunción orgánica empeoraba, la procalcitonina no aumentaba de forma significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en los pacientes infectados, a peor condición clínica, la procalcitonina se correlaciona mejor con el origen de la infección, o sea, con que el paciente se esté deteriorando por una infección grave. Por lo tal, parecería que la procalcitonina es más útil en los pacientes que están más graves y que la gravedad la condiciona a un proceso infeccioso. Por otro lado, la PCR en niveles de disfunción orgánica bajitas estaba elevado de manera importante en pacientes no infectados y en pacientes infectados. Sin embargo, de forma significativa estaba más alta en los pacientes infectados. Y a medida que la disfunción orgánica fue subiendo, pues no parecería que la procalcitonina, la PCR, perdón, se correlacionara con mayor concentración en la sangre, mientras que en los pacientes que estaban no infectados y que también tenían mayor disfunción orgánica, pues la PCR se modificaba de forma errática. A pesar de esto, miren cómo de forma estadísticamente significativa siempre fue mayor en los pacientes infectados que en los pacientes no infectados. Por lo tal, al igual que la procalcitonina, parecería que la PCR puede llegar a ser útil para diferenciar en pacientes que están infectados y no infectados a medida que la disfunción orgánica empeora. Pero miren cómo en los pacientes que tienen una etiología traumática, la procalcitonina se eleva y la PCR se eleva, lo que hace que, aunque tengan una buena sensibilidad para detectar este aumento en la respuesta inflamatoria en el contexto infectado, no tienen una suficiente especificidad para diferenciarlos de elevaciones no infecciosas y de elevaciones traumáticas, lo cual deberíamos tenerlo en cuenta. Acá abajo aparece el lactato como otro marcador intentando evaluarlo como un posible marcador de proceso infeccioso, pero el lactato fue totalmente inespecífico y no se correlacionó con la presencia o no de infección. El último reactante de fase aguda que mencionaremos es la velocidad de sedimentación globular. Miren cómo, chicos, aquí la velocidad de sedimentación globular a mayor velocidad. Esto quiere decir que hay un proceso inflamatorio en curso. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones al momento de medirlas y el valor superior de la normalidad también lo ajustaremos de acuerdo a si son hombres la edad dividido 2 y si son mujeres la edad más 10 dividido 2. Recuerden entonces que la velocidad de sedimentación globular es qué tan rápido se sedimentan los glóbulos rojos. Tendremos que la presencia de fibrinógeno, que es un reactante de fase agudo, permite que la electronegatividad que repele usualmente a los glóbulos rojos desaparezca, permite que se agrupen, que se agreguen y que se precipiten con mayor velocidad. Existe un gradiente BCG-PCR, el cual se los quería mencionar, y es que en la medida en que la BCG y la PCR se eleven en la misma magnitud, aumenta la posibilidad que ese proceso febril
sea en el contexto de algo inflamatorio, infeccioso. PCGs mayor a 100, pues aumentan la sensibilidad, aunque tal y como sucede con el resto de los reactantes de fase aguda, su especificidad no es lo suficientemente alta para decir que es un origen infeccioso. Muy bien, los hemocultivos solamente los tomamos si cambian la conducta, a excepción que nos encontremos en estos tres escenarios. Pacientes con sepsis, pacientes inmunocomprometidos o pacientes en quienes por sus condiciones clínicas me interesa descartar bacteriemia oculta, básicamente esos síndromes febriles resistentes, la presencia de soplos o dispositivos intravasculares. En pacientes que tienen infecciones no complicadas no deberíamos utilizar los hemocultivos porque aumentan el costo de la hospitalización y no modifican el desenlace. En mi paciente, ¿cuáles son esas banderas rojas entonces que tendremos en cuenta? Que mi paciente tenga sepsis, esté inmunosuprimido, sea un anciano, esté neutropénico, esté en el contexto posoperatorio o esté embarazada, aunque esto escapa de nuestro objetivo. Pacientes sin fiebre, ténganlo en cuenta, esto tampoco excluye una infección, especialmente en los adultos o en los inmunosuprimidos, ya que en ellos no tener fiebre inclusive se comporta como un factor de peor pronóstico. Entonces, en el anciano, tengan mucho cuidado con las presentaciones atípicas de las enfermedades. La fiebre por el proceso de inmunosenescencia suele ser muy tardía o no presentarse, o por el contrario, mi paciente se pone hipotérmico. En los ancianos, la fiebre será premonitoria de un proceso infeccioso hasta en el 85% de los casos y los focos terminan siendo los mismos. Por el mismo proceso de inmunosenescencia, puede que la manifestación clínica del proceso infeccioso no sea la misma. La mortalidad en los ancianos es más alta. Miren cómo aumenta de acuerdo a la etiología del proceso infeccioso varias veces el solo hecho de ser un anciano. Esta guía de práctica clínica de la ITSA respecto a las infecciones y la fiebre en los ancianos nos pide considerar la fiebre como una de las manifestaciones de un proceso infeccioso en curso y siempre tener en cuenta otras manifestaciones menos llamativas como los estados confusionales agudos, que mi paciente no se aumente la temperatura de forma significativa como en una persona más joven, que cambie en comparación de la temperatura basal de mi paciente y consideran significativos elevaciones mayores a 1.1. En estos pacientes, entonces, realizar un abordaje y una evaluación concienzuda entonces, de focos frecuentes, pulmón, gastrointestinal, piel, genitourinario. Esto, pues ahí les queda a ustedes, es como cuál es el abordaje de acuerdo al foco infeccioso sospechoso en mi paciente para buscar entonces la posible explicación de la fiebre. En el paciente inmunocomprometido, recuerden entonces que la neutropenia en el contexto de quimioterapia es una emergencia médica, que los pacientes neutropénicos suelen tener entonces unas alteraciones en las barreras naturales, especialmente las mucosas, que los hace mucho más proclives a infecciones bacterianas o infecciones por oportunistas invasivas que tienen muchísima más mortalidad y en quienes las manifestaciones clínicas suelen ser tardías. Por lo que hacer fiebre en alguien inmunocomprometido, piénsenlo de la siguiente manera, no tiene defensas y a pesar de que no las tiene, se está montando una respuesta inflamatoria lo suficientemente importante que se presenta como fiebre. Por lo tal, estos pacientes constituyen otro grupo de alto riesgo. Muy bien, entonces ya luego de tanta carreta, yo quiero que sedimentemos esto un poquito. Y es, me llega un paciente con fiebre, lo examino, le hago un interrogatorio juicioso. Si mi paciente tiene condiciones de alto riesgo, pues lo enfocaré como un paciente séptico, le pondré líquidos, le pondré antibiótico y le tomaré los hemocultivos rápido. Si hay un foco clínico evidente, pues dirigiré mi tratamiento hacia ese foco, intentando el control quirúrgico de ser necesario, iniciar antibiótico y una adecuada reanimación. Si por el contrario mi paciente no tiene un foco clínico al examen físico, pues yo lo categorizaré. Dado que ya descarté que estuviese grave, si estamos en el contexto agudo en estos primeros 7 días, pero idealmente en menos de 3 días, ese paciente podría darle manejo sintomático y observarlo en el tiempo a ver si aparecen manifestaciones localizadoras. Si viene más de 3 días, pues lo hospitalizaré, le haré los exámenes iniciales con el objetivo de detectar cosas de alto riesgo. Leucocitosis significativas, leucopenia, pandemia, una elevación muy importante en los reactantes de fase aguda o exámenes dirigidos a quejas específicas.
Ahora, ¿qué hacemos en Colombia? En Colombia pues aparece un problema adicional y es que además de los procesos infecciosos clásicos, somos endémicos para muchísimas enfermedades y por esa razón la fiebre que no tiene un foco específico podría ser explicada fácilmente por alguna de ellas. Por esa razón, en Colombia, todo síndrome febril agudo, si estamos en una zona endémica, debería obligarnos a descartar malaria, puesto que además del síndrome febril, no hay manifestaciones muy específicas de malaria. Si la gota gruesa es positiva, pues le daré tratamiento como malaria y pues seguiré tratándolo. Si por el contrario la gota es negativa y mi sospecha es algo endémico, pues yo debería hacer un enfoque sindrómico. ¿Cuáles son aquellas síndromes más importantes? Pues aquellos que se acompañan de manifestaciones en la piel específicos, aquellos pacientes con manifestaciones ictéricas o hemorrágicas, donde tal vez reposen la mayoría de los pacientes que nos vamos a encontrar, pacientes que tienen síntomas respiratorios, pero que no tienen una neumonía. Entonces, a considerar estos microorganismos, la presencia de adenopatías y por último, los pacientes más difíciles, que son aquellos pacientes que no tienen síntomas orientadores de nada. Yo querré y quiero hacer énfasis en estas enfermedades porque por epidemiología son las que encontramos con mayor frecuencia. Recuerden cómo las primoinfecciones por sífilis y por HIV pueden dar manifestaciones inespecíficas que se caracterizan como un síndrome febril sin un foco específico. Recuerden entonces aquellas cosas que deberemos pensar en aquel paciente que de forma persistente está febril, pero que escapan al objetivo de nuestra charla. Entonces, el síndrome icterohemorrágico, muchachos, recuerden, entonces la presencia de ictericia, el paciente esté amarillo en las escleróticas o en la piel, que tenga coluria colia y que en los exámenes le veamos un aumento en las bilirrubinas y que se acompañe de manifestaciones hemorrágicas. Las manifestaciones hemorrágicas más frecuentes serán entonces las petequias, en mucosas la presencia de gingivorragia o epístasis, gastrointestinal que tenga hematemesis o melenas y en las pruebas de coagulación que tenga entonces una alteración en las pruebas de coagulación. Las enfermedades más frecuentes en este contexto será la malaria, el dengue, la leptospirosis, la fiebre amarilla y una hepatitis viral. Vamos a revisarlas rápidamente. Malaria, básicamente la única manifestación significativa en malaria es una fiebre súbita continua que no se quita. Recuerden que entonces lo más frecuente que tenemos, que es el VIVAX, en nuestro país suele tener episodios febriles que tienen una temporalidad o que por lo menos teóricamente nos los describen como fiebres temporales, la famosa fiebre terciaria, y es que le da fiebre al paciente cada tercer día, hoy, mañana no, pasado mañana no, y el tercer día tiene fiebre, o la cuartana, que es más frecuente con malaria, con Plasmodium malariae. La fiebre errática o la fiebre continua suele presentarse con mayor frecuencia con falciparum, sin embargo, esa no es la presentación o no es el microorganismo clásico en Colombia. ¿Qué otras cosas puede tener un paciente con malaria? Escalofríos, sudoración, malestar general, cosas muy poco específicas. Pueden hacer dolor abdominal, pueden ponerse ictéricos, pueden tener mialgia, cefalea, náuseas. Si estamos en el contexto y en una zona endémica para malaria y en Colombia, siempre deberemos estar obligados a descartar malaria con una gota gruesa. Buscar aquellos signos de malaria grave que obliguen a hospitalizar al paciente y a iniciar tratamiento endovenoso. Dengue, tal vez con certeza, es la explicación a muchísimos de los síndromes febriles en el contexto icterohemorrágico que vemos en Medellín. Recuerden entonces que es un virus que es transmitido por Aedes aegypti. Hasta hace muy poquito tiempo no habíamos encontrado Aedes aegypti autóctono en Medellín, sin embargo, ya tenemos entonces reservorios de Aedes aegypti en Medellín, lo cual hace que todo paciente en el contexto clínico adecuado deberíamos descartar dengue. ¿Cuál es ese contexto adecuado? Es un síndrome febril de corta duración que suele durar más o menos de 1 a 5 días, donde característicamente los pacientes tienen fiebre, dolor retroocular y mialgias intensas. Estos pacientes pueden tener un rash, es un rash muy característico que aparece en el abdomen y que es un rash que se llama de islas blancas sobre un mar rojo. Ya les voy a mostrar una imagen. Cuando la fiebre se quita, empieza el periodo crítico de la enfermedad y es el periodo de mayor riesgo de morir, donde lo que termina sucediendo, chicos, entonces es el fenómeno de fuga capilar y que mi paciente requiere más soporte. ¿En qué paciente debo sospecharle un dengue? Entonces, todo paciente que además de fiebre tenga mialgias, dolor articular, un rash característico,
y que esté en una zona endémica como Colombia. En los primeros días el diagnóstico se hace con el antígeno, después de 5 días necesitamos los anticuerpos. La PCR es la más sensible y es la más específica, sin embargo no la tenemos disponible en la mayoría de los lugares. Miren cómo este es el exantema característico del dengue. Miren cómo la piel de fondo es roja y tiene unas zonas blancas que están sin lesiones y que son las famosas islas blancas sobre el mar Rojo. Este exantema suele aparecer en las fases iniciales y en las fases finales del dengue. Por lo tal, es importante preguntar al paciente si en los días iniciales del síndrome febril le apareció este exantema. La hepatitis A, Medellín es el sitio de Colombia que más hepatitis A reporta, tal vez porque somos los más juiciosos y por esa razón lo logramos identificar. Básicamente, la hepatitis A es un paciente que tiene un síndrome febril de muy corta duración, pero con unos síntomas gastrointestinales muy importantes, dolor y diarrea, dolor abdominal, diarrea e ictericia. La transmisión es fecoral, por lo tal, entonces depende de dónde comamos que nos infectemos. Vacunarnos disminuye la posibilidad de infectarnos, por esa razón todos en la salud deberíamos estar vacunados. En los adultos les cuento que hasta el 7% pueden tener manifestaciones atípicas que suelen ser muy graves, al punto de llegar a una hepatitis fulminante con falla hepática o tener manifestaciones graves. En Medellín hemos reportado algunos casos de síndrome de Guillain-Barré en el contexto de una infección reciente por hepatitis A. Recuerden entonces cómo que lo primero que logramos ver es la excreción del virus en las heces. Esto no lo medimos desafortunadamente, pero nuestros pacientes cuando tienen fiebre ya se vuelven infecciosos. Después de 5 días suele volverse positiva la IgM, que es con lo que se suele realizar el diagnóstico agudo. Y la IgG habla de autoinmunidad. Leptospira, muy poquitas cosas. Recuerden que la leptospira se produce por Leptospira interrogans en pacientes que tienen exposición a agua contaminada con la orina de los roedores. Además de la fiebre, debemos buscar sufusión, que es una coloración rojiza en los ojos, y dolor muscular, que si bien es un dolor que puede llegar a ser generalizado, se localiza principalmente en las pantorrillas y en la zona lumbar. Los pacientes que con sospecha de leptospira están ictéricos, deberemos interrogar la presencia del síndrome de Weil, que es la suma de la disfunción renal y el sangrado, el cual predice una altísima mortalidad en los pacientes con leptospirosis. El diagnóstico es muy difícil. En Colombia el estándar es el MAT, sin embargo no tenemos disponibilidad fácil. Por lo tal, ante la sospecha diagnóstica deberíamos iniciar tratamiento empírico con tetraciclinas. La PCR en sangre se puede hacer los primeros 7 días, tampoco la tenemos disponible. Casi siempre el diagnóstico termina siendo tardío con la medición de anticuerpos al día 7 y al día 15. Por lo tal, como les mencionaba, ante la duda hay que iniciar tratamiento antibiótico. Fiebre amarilla que se puso de moda. La fiebre amarilla la hemos tenido siempre, chicos. La mayoría de los pacientes tienen un síndrome febril súper inespecífico. Tienen fiebre, dolor muscular, les duele la cabeza, les da dolor abdominal, tienen fotofobia y mejoran. Solamente un 25% de los pacientes presentan la fase tóxica, que es que luego de ese proceso inflamatorio e infeccioso inicial hacen una disfunción orgánica múltiple luego de haberse aliviado. Estos pacientes requieren tratamiento de soporte. Recuerden el signo de Faguet, que es frecuente en la fiebre amarilla y en la infección por salmonela, y que es esa disociación entre la temperatura y la frecuencia cardíaca. Por cada grado que aumenta la temperatura, esperamos un aumento de 10 latidos por minuto. El signo de Faguet se refiere a la presencia de fiebre con frecuencias cardíacas normales o inclusive bradicardia. El diagnóstico de fiebre amarilla es molecular en los primeros días de la infección o la identificación de anticuerpos luego de esto. La rickettsiosis es una cosa que no solemos hablar, pero como les mostraré más adelante, se diagnostica cuando la buscamos en Colombia y es una explicación de una fiebre sin un foco clínico aparente. Es transmitida por las garrapatas que están infectadas con Rickettsia rickettsii y en zonas endémicas, Urabá y en el Caribe, que tal vez son las zonas que están más cerca a nosotros y que podemos atender pacientes que vienen de acá, bien sea porque se fueron a pasear o porque vinieron a consultar. Esta garrapata suele estar en los perros, en el ganado. Por lo tal, entonces aquellas personas que se expongan a estos animales, pues tienen más probabilidad de
infectarse. Característicamente, la rickettsia, además de la fiebre, tiene un exantema petequial que empieza por las extremidades, casi siempre en las manitos, y va ascendiendo hacia el tronco. Puede tener manifestaciones graves de púrpura o necrosis en los dedos y tal vez esto es uno de los marcadores que nos debe hacer sospechar. La triada de fiebre, un exantema petequial y cefalea intensa debe obligarnos a pensar en rickettsia. El diagnóstico también se hace por inmunofluorescencia de los anticuerpos, pero no lo tenemos disponible, por lo tal, ante la sospecha, la indicación es dar tratamiento empírico. Este es el exantema petequial clásico. Mire cómo compromete las palmas y de aquí se va subiendo hasta que afecta el tronco y el abdomen. Podemos ver las picaduras de la garrapata, inclusive ver el cuerpo de la garrapata. La fiebre tifoidea es una infección por salmonela. Los pacientes característicamente tienen dolor abdominal y diarrea, pueden tener el signo de Faguet y también un exantema rocioliforme. Básicamente lo que terminamos viendo, chicos, son unas lesiones maculopapulares de color salmón que desaparecen muy rápido, casi siempre antes de que la fiebre desaparezca. El diagnóstico de la fiebre tifoidea se hace con la documentación de salmonela, bien sean hemocultivos, y se toman en las primeras fases de la enfermedad. Suelen ser positivos en la mayoría de ellos, o en el coprocultivo cuando lo tomamos en la segunda semana, así mi paciente ya no tenga diarrea. Entonces ustedes me dirán, pero ¿por qué nos estás tirando toda esta información si eso no es importante en Colombia? Pues resulta, chicos, que lo que uno no busca no lo diagnostica, y miren cómo, aunque esto es una publicación muy viejita del reporte de Bogotá, miren cómo si bien la mayoría de las veces lo que diagnosticamos es dengue, hasta el 20% de los casos, tanto leptospira como rickettsia puede estar presente. Y no muy lejos, este estudio con 220 pacientes de apartado turbinecoclí, en quienes llegaron con fiebre, les hicieron una prueba para malaria y la prueba para malaria fue negativa. Entonces dijeron, ve, ¿qué tienen? Vamos a buscarle todos. Antivirus, leptospira, rickettsia, todo lo que a ustedes se les ocurra. Y miren cómo después de un estudio microbiológico exhaustivo, más de la mitad de los pacientes no se tuvo ni idea qué tenían. Pero lo llamativo es cómo dengue, leptospira y rickettsia estuvieron presentes, y la mayoría de estos dos no se hubiese llegado a diagnóstico si no hubiese sido por la prueba molecular. Y es que, ¿qué sucede? La fiebre, que es el motivo de consulta, es frecuente casi que en todos los pacientes con cada una de estas enfermedades. Las artralgias y el dolor retroocular que asociamos mucho con el dengue, miren cómo también se presenta en un porcentaje similar en la rickettsiosis y en la leptospirosis. Tal vez por frecuencia el dengue termina siendo más importante y lo deberemos considerar siempre, dado que explica la mayoría de los casos. La rickettsia, piensen en pacientes con esas erupciones petequiales, en pacientes que tengan entonces lesiones purpúricas en el cuerpo o que tengan compromiso del estado de conciencia. Por último, chicos, aquí quería mencionar que esta es otra publicación colombiana en el cual, bueno, si un paciente está en una zona endémica para dengue y yo le hago prueba para dengue y no tiene dengue, entonces, ¿qué puede tener? Miren, 561 pacientes les hicieron prueba para dengue, el 55% tenían dengue. Estos lo sacaron. De ellos quedaron 136 que eran negativos para dengue. Entonces se fueron a buscar qué tienen estos pacientes y le hicieron un sinfín de exámenes, buscando a ver cuál era la explicación. Miren cómo después de los estudios, solamente el 16% de los pacientes llegaron a un diagnóstico diferente o un diagnóstico específico, siendo leptospira, malaria las principales explicaciones. Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente que tiene un síndrome febril sin foco aparente, los errores más frecuentes es no considerar otras explicaciones no infecciosas. Recuerden, aquellos pacientes que no mejoran con el antibiótico, que tienen unas presentaciones clínicas atípicas, o pacientes con muchas comorbilidades, siempre deberé preguntarme si debajo hay algo no infeccioso. No deberíamos confiar ciegamente en los biomarcadores, puesto que, como vimos, en las primeras 12 horas del proceso inflamatorio, la PCR es inútil. La procalcitonina, si bien es un poquito más específica para procesos infecciosos bacterianos, no es lo suficientemente específica para descartar procesos infecciosos, especialmente si está muy bajita. E iniciar antibiótico de forma automática no ha demostrado cambiar los desenlaces, puesto que, aunque la mayoría de las explicaciones son infecciosas, la mayoría de ellas son virales, y si no logramos podernos enfocar y tenemos microorganismos endémicos o
estas enfermedades tropicales, pues los tratamientos antibióticos clásicos no nos servirán. Chicos, a modo de resumen, cuando usted se enfrenta a un paciente que tiene fiebre, luego de un examen físico exhaustivo y un interrogatorio dirigido, lo más importante será identificar estos dos grupos de pacientes. El primero, el que tiene signos de gravedad y por lo tal deberé, si no hay un foco específico, pensar en las cosas más graves, como lo es. 1, sistema nervioso central. 2, corazón endocarditis. 3, neumonía multilobar. 4, isquemia, enfermedad gastrointestinal o infección urinaria grave. Y si tiene un foco específico, pues me dirigiré hacia ese foco. En el resto de los pacientes que no tienen un foco de grave, que no tienen hallazgos de gravedad y en quien usted no le encuentra un foco, la pregunta será ¿cuántos días lleva enfermo? Si lleva muy poquitos días enfermo, menos de 3 días, lo recomendado sería darle tratamiento sintomático y esperar. Si mi paciente se autolimita, pues muy probablemente era un proceso inflamatorio infeccioso no bacteriano que no lo impactamos más allá de darle manejo médico. Si por el contrario el paciente persiste con síntomas y le aparece un foco, pues entonces abordaré el foco de acuerdo a el foco que se presente. Y si no tiene foco, pues le haré los exámenes clínicos iniciales, pensando entonces en reactantes de fase aguda, rayos X, ecografía, examen urinario, de acuerdo pues al grupo etario. Muy bien, entonces ya, esta es la última diapositiva. Recuerden que el foco, la fiebre sin foco, entonces es común. Sin embargo, esto no quiere decir que el paciente esté grave. Requiere una vigilancia activa, una buena historia y un examen físico nos dará el 80% de las veces el diagnóstico. Si a pesar de revisarlo de forma exhaustiva y no tengo un foco, pues deberé entonces considerar exámenes clínicos adicionales, pero sin perder de foco el objetivo, identificar a aquellos pacientes que tienen más riesgo de deteriorarse y en quienes debo ser mucho más agresivo. Recuerden entonces que hay una condición de endemicidad en Colombia y debemos considerar todas esas enfermedades. Como lo decía William Osler, la humanidad solo tiene 3 grandes enemigos, la fiebre, el hambre y la guerra. De estos, el mayor, el más terrible, es la fiebre, puesto que puede representar muchísimas cosas debajo. Muy bien, chicos. Eso es entonces lo que tenía para el día de hoy. Dejo el micrófono abierto por si tienen alguna pregunta, alguna duda. Los escucho. Si alguna persona tiene alguna pregunta, puede alzar la mano y activar el micrófono. O la deja anotada en el chat de acá de la sala. Bueno, no, yo quería agradecerle, doctor Jairo, por la charla, estuvo demasiado interesante. Yo veo que a lo largo de los años lo que es la PCR cada vez va como en decadencia, cada vez tiende como a utilizarse menos porque es menos específica o porque de pronto prende alarmas que no son de pronto necesarias encender en algún momento de los procesos infecciosos o de los procesos febriles. Sí, señor. Y mira que sucede algo muy interesante y es que en los lugares donde no está disponible la PCR, somos un poquito asustados por el hecho de no tenerla disponible, cuando algunas veces estos exámenes terminan es confundiéndonos un poco más. Mi objetivo con la charla no es decirles nunca la pidan, sino cuando la pidan sepan interpretarla. ¿Por qué? Una PCR negativa no quiere decir que mi paciente no tenga una infección en curso, especialmente si la pido muy rápido. Y una PCR muy alta tampoco es indicación de ponerle antibiótico a un paciente. La PCR junto con el examen físico y con el interrogatorio es lo que me terminará diciendo cuál es la probabilidad de que lo que tiene mi paciente sea algo grave. Perfecto, doctor, muchas gracias. So, Adelante, Juan. Doctor, buenas noches. buenas noches. Doctor, pues agradecerte primero que todo y hacerte una preguntita. ¿Qué utilidad hay en realizar pruebas, por ejemplo, de VIH para estos pacientes, pues que pues no están diagnosticados de una vez de base, pero que nos debutan o nos llegan a urgencias con una fiebre sin foco, pues? Ve, qué pregunta tan bacana. Y te voy a decir por qué me parece tan bacana. Porque inclusive con el profe Giovanni, cuando estábamos en urgencias,
Eh, era una de mis conductas más recurrentes. ¿Por qué? Porque yo te voy, y me disculpas que yo te responda con preguntas. Número uno es, ¿a qué paciente debería yo hacerle una prueba de VIH en Colombia? ¿Sabes? No, pues está pues que yo me acuerde, Sí, aquellos pacientes con riesgo pues por profesión, ¿cierto? excelente. Riesgo pues de Factores de exposición. riesgo. Decime cuál es el factor de riesgo más frecuente por una infección de transmisión sexual y dentro de estas VIH. Es una pregunta muy sencilla, no te estoy preguntando absolutamente nada para corcharte. Lo que se te ocurra, eso es. ¿Vos cuál crees que es el factor de riesgo para cualquier enfermedad de transmisión sexual? Doc, no usar métodos de protección, Preservativo, condón. perfecto. Entonces, si tu paciente tiene factores de riesgo, y dentro de estos factores de riesgo, relaciones sin preservativos, pues tiene indicado que le hagamos un VIH. Yo pienso que salvo que el foco infeccioso esté lo suficientemente claro, el hecho de hacer una prueba de VIH tiene todo el sentido del mundo, dado que si tu paciente es positivo, eso te cambia el panorama. Y dices, VIH con fiebre, la cosa se enreda. Entonces, sí, hermano, es algo que se suele hacer en la práctica clínica y es pedir pruebas de VIH en pacientes con factores de riesgo para infecciones que tienen una fiebre sin foco aparente. Súper buena la pregunta. Gracias, Doc. Alemán. Silencio. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, yo. Claro que sí, Mateo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre alguna fiebre por medicamentos y la hipertermia maligna? Ah, qué buena pregunta. Mira, la pregunta está muy buena y la respuesta es relativamente sencilla. El mecanismo por el cual tantos medicamentos producen fiebre es súper inespecífico. Entonces, varias cosas podrían explicarlo. Sin embargo, en la fiebre maligna, lo que sucede es que algunos anestésicos bloquean la disipación de calor y el paciente no es capaz de perder calor y la temperatura le sube de forma masiva. Además, les puede dar temblor, les puede alterar procesos fisiológicos usuales que producen más calor y no tiene cómo perderlo. La hipertermia maligna es casi que una enfermedad exclusiva de los quirófanos cuando están utilizando estos anestésicos. Mientras que la fiebre por antibiótico vos deberás considerarlo en todo aquel paciente en quien de manera reciente se le inició un medicamento hace poco y tiene una fiebre sin explicación, casi siempre con algunas manifestaciones adicionales al examen físico o en los paraclínicos. Muchas gracias. Vale, hermano. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, y recuerda pues que los medicamentos que más fiebre dan son los antibióticos, especialmente las sulfas, algunos betalactámicos, los anticonvulsivantes, antiarrítmicos, que los utilizamos de forma tan inespecífica, alopurinol, que lo estuvimos revisando la semana pasada en el grupo de interés, entre otros, pues. Listo, doctor. No siendo más, parece que no hay más preguntas. Queda agradecerle mucho por el tiempo, por la explicación y por el esfuerzo de la charlita a esta hora y de la buena explicada. Mil Ah, mano, gracias. con todo el gusto, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Esperamos volver a verlo por acá. Que esté muy bien, doctor. Ah, cuando gusten. Muchas gracias, Hasta profe. luego. Con todo el gusto. Chao, chao.